Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, como es la planificación y la organización de una auditoría. Ya sabemos que el objetivo principal de la auditoría es expresar una opinión sobre si los estados financieros, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con el marco de la información financiera aplicables son aceptables. Eso significa que en términos más simples, una auditoría busca es verificar que la información financiera refleja o refleje fielmente la realidad económica de la empresa, que evalúe si los sistemas de control interno son adecuados para garantizar la confiabilidad de la información, detecte posibles errores o fraudes de los estados financieros y ofrecer seguridad a los usuarios de los estados financieros, inversionistas, acreedores, entre otros, sobre la confiabilidad de la información que se presenta. En este sentido, los objetivos específicos de una auditoría puede variar dependiendo de su tipo. Auditoría financiera, auditoría operativa. Eso significa que para la financiera evalúa la razonabilidad de los estados financieros, para la operativa la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la empresa. La auditoría de cumplimiento evalúa si la empresa cumple con las leyes y las obligaciones y las regulaciones aplicables, y la de sistemas de información evalúa la seguridad y eficacia de los sistemas de información de la empresa, muy importante para nosotros los contadores. Entonces, una auditoría es un examen crítico y sistemático de la información financiera y de los sistemas del control interno de una empresa, con el objetivo de proporcionar una opinión independiente, sobre la confiabilidad de la información. Es por tal razón que al definir los objetivos claros y cuantificables, se garantiza que todos los miembros del equipo de auditoría trabajen hacia un mismo fin. Es decir, que unifica, direcciona el accionar del cuerpo de auditoría hacia el logro de los objetivos, o del objetivo general y específico de la auditoría. Esto evita, lógicamente, las desviaciones y asegura que se aborden los aspectos más relevantes de la auditoría. Además, permite la medición del progreso, la evaluación de los resultados, entendiendo y permitiendo una mejor gestión del tiempo y de los recursos. Ahora, cuando nosotros hablamos precisamente de ese objetivo, entonces es emitir la opinión debidamente soportada sobre los estados financieros. Cuando nosotros, lógicamente, vamos a iniciar la ejecución de ese examen, tiene que estar previsto absolutamente todo, porque en ese tipo, perdón, de proceso, no se puede improvisar, porque emitir opiniones es precisamente tocar elementos de factores que de una u otra forma tienen muchos interesados en su gestión, en sus procesos y en su resultado. Cuando nosotros ya vamos recorriendo lo que es la planificación de la auditoría, entonces llegamos a lo que es la fase de planificación, que es un elemento clave. Cuando estamos en esta fase, considerando los aspectos que mencionan esa fase, tenemos la planificación como una fase inicial y fundamental de la auditoría, que es un proceso bien estructurado y detallado que garantiza que el examen se realizará de manera eficiente y efectiva, que los elementos clave de esta etapa entonces están bien identificados
y a continuación podemos tenerlo, que sería el entendimiento de la entidad sujeta a examen, que es adquirir los conocimientos profundos de la entidad auditada. Es esencial para evaluar los riesgos internos y diseñar los procedimientos de auditoría adecuados. Eso significa que los procedimientos se adecúan, se diseñan dependiendo de cómo y dónde se vaya a practicar la auditoría. Esto implica analizar la naturaleza del negocio, la industria, la estructura orgánica y sobre todo el sistema de control interno, que es vital para tener cierta seguridad en la realización del examen y la emisión de la opinión. Por otra parte, tenemos la evaluación de los riesgos, porque una vez entendido el negocio, se procede a identificar y evaluar los riesgos inherentes al control. Los riesgos inherentes, lógicamente, son aquellos que surgen de la naturaleza de las operaciones de la entidad, mientras que los riesgos de control se relacionan con la eficiencia, ¿ok? O la eficacia de los sistemas de control interno diseñados para mitigar los riesgos inherentes a los distintos procesos. La evaluación de estos riesgos permite al auditor determinar las áreas que mayor atención tiene que asignársele. Ahí sí, también tenemos la determinación del nivel de materialidad, es decir, el nivel de materialidad es un concepto clave en la auditoría y se refiere a la magnitud de un error u omisión que indebidamente o en conjunto con otros podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones económicas de los usuarios cuando toman decisiones sobre base de los estados, sobre base en los estados financieros. Ahora, la determinación del nivel de materialidad es crucial ya que guía al auditor en la planificación y ejecución de la auditoría, ayudándolo a enfocarse en los procedimientos de auditoría en el área que presente mayor riesgo. Y el desarrollo de estrategia gerencial para la auditoría se basa en el entendimiento de la entidad, la evaluación de los riesgos y la determinación del nivel de materialidad. Como ya lo vimos en el punto anterior, el auditor desarrolla una estrategia general de la auditoría. Esta estrategia, lógicamente, define lo que es la naturaleza, el alcance, la oportunidad de procesamiento para llevarla a cabo. El alcance determina la extensión de los procedimientos de auditoría, mientras que la oportunidad se refiere al momento en que es llevado a cabo. Entonces, fíjense que de una u otra forma sí hay diferencia determinante en los puntos que estamos tomando en consideración. E igualmente debemos tomar en consideración la documentación, la flexibilidad, es decir, los planos de auditoría o los planes de auditoría deben ser flexibles para adecuarse a las circunstancias cambiantes, ya que la nueva información que surja durante la ejecución de la auditoría puede marcar, eh, eh, como se dice, influencia en un momento determinado de la opinión. También tenemos la comunicación y porque la comunicación efectiva entre los miembros del equipo de auditoría es esencial para garantizar que todos comprendan los objetivos de la auditoría y el papel en su proceso o en el proceso. Entonces, como vemos, es de vital importancia tomar en consideración los elementos clave de la planificación, la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la estrategia general de la auditoría, porque su naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de la auditoría son determinantes para obtener un verdadero resultado que sea relevante e importante y bien soportado. Así llegamos a lo que es la evaluación, a la elaboración del programa de auditoría, y él tiene componentes clave, y entre los componentes clave que él tiene son los procedimientos de auditoría específicos, los recursos necesarios, personal y el tiempo, y el calendario de trabajo. El programa de auditoría podemos definirlo como un documento detallado que sirve como guía para llevar a cabo una auditoría de manera organizada y eficiente. Este plan establece los objetivos, alcance, procedimientos y
recursos necesarios para evaluar si los sistemas, procesos y controles internos de una organización o de la organización que está siendo sujeta a examen cumple con los estándares establecidos, con los bosquejos del programa de auditoría para una empresa. ¿Ok? En ese aspecto nosotros podemos decir entonces que tenemos la introducción y en la introducción de ese programa de auditoría vamos a tener lo que es la introducción, en el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, el periodo de esta, el equipo auditor, las normas y procedimientos que son aplicables. Tenemos el entendimiento de la entidad, la naturaleza del negocio y sus productos, es decir, todos estos son elementos que debemos tener y tomar en consideración a la hora de que nosotros diseñemos los programas. Igualmente debemos tomar en consideración la estructura organizacional, porque de ella depende el seguimiento a procesos y a la comunicación de la información, la interconexión de los sistemas y procesos que, que son claves, inclusive hasta los procesos de producción. Y cuando nosotros tocamos la estructura y los procesos de producción y administrativos, entonces lógicamente debemos tomar en consideración los sistemas de información, verlos desde el punto de vista holístico, porque son módulos que se interconectan, interactúan entre sí. Como tercer punto, vamos a tener entonces la evaluación de riesgo. Cuando los identificamos, podemos ver lo que son los internos a la industria y la evaluación de los controles internos existentes, porque es necesario tener una idea, tener una opinión de su cumplimiento. Esto da cierta tranquilidad al equipo auditor cuando va a desempeñarse y es orientador para tomar en consideración algunas pruebas sustantivas que se deben realizar para ver si efectivamente lo que emergió en esa evaluación realmente se está dando en la ejecución del proceso. Entonces, eh, tenemos los riesgos y su priorización. Por otra parte, tenemos el objetivo de control y procedimiento de la auditoría, tenemos el ciclo de la producción, la recepción, tenemos que evaluar allí la recepción de la materia prima, el proceso de producción, el control de calidad, los inventarios de productos, tanto terminados como en procesos, ¿ok? Porque es importante hacer los cortes de producción en un momento determinado, su despacho, el ciclo de las adquisiciones de las materias primas y lógicamente ahí van a aparecer la selección de los proveedores, los procesos de compra, la recepción de bienes, las cuentas por pagar. Podemos observar que es muy importante tener definido cada uno de, de- de los elementos, de los factores, porque él va a ser orientador a la hora de que practiquemos el examen. Así tenemos también el ciclo de venta, tenemos también los activos fijos, los gastos operativos, las nóminas, los recursos necesarios. Es decir, tenemos una serie de factores que tenemos que tomar en consideración porque son determinantes, sobre todo con respecto a los cronogramas, que es la fecha de inicio de la auditoría y la finalización de esta. Y lógicamente vamos a tener el reporte, que sería el informe preliminar y el informe final. Cuando nosotros estamos hablando del programa de auditoría, estamos hablando es de ese ABC que nosotros debemos implementar a la hora del examen. Ese programa tenemos que presentárselo lógicamente a la junta directiva, debemos hablar con cada uno de los departamentos intervinientes en el proceso, porque en ellos también va a estar depositada eh, cierta confianza a la hora de la elaboración de algunos papeles de trabajo que lógicamente en la ejecución del examen nosotros debemos verificar, debemos determinar si efectivamente el proceso se ejecuta de acuerdo a lo pautado
y eso tenemos que contrastarlo contra su flujograma, porque eso es lo que nos va a permitir ver si la ejecución depende de muy parecida a lo que es la programación. Así llegamos al final de este recorrido y podemos concluir que un programa de auditoría bien diseñado es esencial para garantizar la salud financiera y operativa de la empresa. Un programa de auditoría bien estructurado es fundamental porque garantiza la calidad, la eficiencia, el cumplimiento normativo a través de una evaluación exhaustiva de los procesos, controles internos y sistemas de información. Se puede identificar áreas vulnerables, áreas débiles que podemos mejorar, donde ese accionar nos va a permitir mitigar los riesgos, asegurar la confiabilidad de la información financiera. Una planificación detallada, la ejecución de los procedimientos editoriales adecuados y la comunicación efectiva con la gerencia son elementos clave para el éxito de la auditoría. Así lo vimos en el desarrollo de esta videopresentación. Un programa de auditoría aporta múltiples beneficios a la empresa que estamos inspeccionando, y entre ellos se encuentra la mejora en los procesos decisorios, el aumento de la eficiencia y de la eficacia operativa, la reducción de los costos, el cumplimiento de las regulaciones y la protección de los activos de la empresa, porque al implementar un programa de auditoría regularmente, las empresas pueden fortalecer su posición competitiva y garantizar la sostenibilidad de su negocio a largo plazo. Hemos llegado así al final de este desarrollo. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.